La arquitectura invisible. Tu personalidad no es tuya. Hay algo que Otto Rank descubrió y que nadie quiere aceptar. Tu personalidad no es quién eres, es cómo te defendiste. Cada rasgo que consideras tu forma de ser, cada patrón que defines como así soy yo, cada comportamiento que llamas mi personalidad, no es esencia, es arquitectura defensiva. Rank lo entendió después de años estudiando a personas que decían, siempre he sido así, es mi carácter. Nací de esta forma, y él veía algo diferente. No naciste así, te construiste así, como respuesta a algo, como defensa contra algo, como adaptación a algo. Ese algo es trauma, no necesariamente el trauma obvio, no necesariamente abuso, violencia o abandono extremo, sino trauma en su forma más sutil, experiencias que tu psique no pudo procesar, situaciones que te sobrepasaron, momentos donde no fuiste visto, validado o protegido. Y en respuesta a esos momentos, construiste una personalidad, no para expresar quién eres, sino para sobrevivir a lo que viviste. El trauma como arquitecto silencioso. Rank lo explicó así. El trauma no solo te daña, te construye. Cómo te relacionas, cómo piensas, cómo sientes, cómo te comportas. Y lo haces sin que lo notes, porque el trauma más poderoso no es el que recuerdas conscientemente, es el que se volvió estructura, el que dejó de ser evento y se convirtió en forma de ser. Ejemplo, un niño que fue constantemente criticado, no recuerda cada crítica, pero desarrolló perfeccionismo. Ahora de adulto dice, soy perfeccionista, así soy. Pero Rank sabía, no eres perfeccionista, eres alguien que aprendió que solo siendo perfecto evitabas el dolor. La diferencia es crucial, porque si es quien eres, no puedes cambiarlo. Pero si es cómo te defendiste, puedes elegir diferente. Los 3 tipos de trauma formativo. Rank identificó 3 tipos de trauma que moldean personalidad. Trauma. Tipo 1. El evento único devastador. Muerte de un padre. Abuso. Accidente grave. Algo que rompe tu psique en un momento. Este trauma es obvio. Lo recuerdas. Lo identificas. Trauma tipo 2. El trauma acumulativo. No hay un evento único, sino 1000 eventos pequeños. Comentarios hirientes repetidos. Invalidación constante. Negligencia emocional crónica. Cada uno pequeño, pero juntos construyen una herida profunda. Trauma tipo 3. El trauma de ausencia. Este es el más sutil. No es lo que pasó, es lo que no pasó. El amor que no recibiste, la validación que nunca llegó, la protección que faltó. Rank lo llamó privation trauma y es el más difícil de identificar porque no hay evento que recordar. Solo hay un vacío que nunca se llenó. ¿Por qué no lo notas? Aquí está lo más perturbador. No notas que tu personalidad es trauma cristalizado porque se siente normal. Es lo único que conoces. Es tu línea base. Es tu yo. Rank lo explicó. Cuando el trauma ocurre temprano, cuando ocurre constantemente, cuando ocurre antes de que tengas identidad formada, se convierte en la identidad misma. No tienes un tú sin trauma, solo tienes un tú construido desde el trauma. Y eso se siente como, así soy yo, cuando en realidad es, así es como aprendí a sobrevivir. La ilusión de la autenticidad. Y aquí viene el golpe más duro. Lo que llamas ser auténtico puede ser solo ser fiel a tu trauma. Alguien dice, soy una persona reservada, no me gusta abrirme, y lo vive como autenticidad. Pero Rank preguntaría, ¿eres reservado por naturaleza? ¿O aprendiste a no abrirte porque cuando lo hiciste de niño fuiste traicionado? La diferencia es devastadora, porque si es naturaleza, está bien así, pero si es defensa, estás viviendo en prisión creyendo que es tu casa. Los patrones de personalidad como defensa. El complaciente trauma de invalidación. Rank estudió a personas que no pueden decir no, que siempre priorizan a otros, que se anulan para mantener la paz, y encontró el patrón. Trauma de invalidación temprana. De niños aprendieron, mis necesidades no importan. Si expreso lo que quiero me rechazan. Solo valgo si hago felices a otros. Entonces desarrollaron una personalidad complaciente. No porque sean buenas personas naturalmente, sino porque complacer fue la forma de sobrevivir emocionalmente. El adulto complaciente dice, me gusta hacer felices a otros, pero internamente siente terror al rechazo, pánico al conflicto, vacío cuando está solo, porque su personalidad completa fue construida para evitar el dolor de la invalidación. El controlador, trauma de impotencia. Ahora observa a quien necesita controlar todo, planificar obsesivamente, no tolerar incertidumbre, microgestionar todo. Rank vio el origen, trauma de impotencia. Algo pasó donde no tuvieron control, abuso, caos familiar, imprevisibilidad constante, y su psique decidió, nunca más estaré indefenso.
controlaré todo para estar seguro. Entonces desarrollaron personalidad controladora, no porque les guste el orden, sino porque el descontrol los devuelve al terror original. El adulto controlador dice, soy organizado y disciplinado, pero internamente vive ansiedad constante, miedo al caos, pánico cuando algo escapa a su control, porque su personalidad es una armadura contra la impotencia. El evitador, trauma de intrusión. Rank estudió a personas que no se comprometen, evitan intimidad, mantienen distancia emocional, huyen de la cercanía. El patrón, trauma de intrusión. De niños, sus límites fueron violados. Padres invasivos, falta de privacidad, ser poseído emocionalmente. Su psique aprendió, la cercanía es peligrosa. Si me acerco demasiado me invaden. La distancia es seguridad. Desarrollaron personalidad evitadora, no porque valoren su independencia, sino porque la intimidad los hace sentir atrapados. El adulto evitador dice, soy independiente, no necesito a nadie, pero internamente siente soledad profunda, miedo a ser conocido, terror a perder autonomía, porque su personalidad es una muralla contra la invasión. El ansioso demandante, trauma de abandono. Rank observó a personas que necesitan constante validación, temen ser dejados, se aferran desesperadamente, exigen atención continua. El origen, trauma de abandono, padres inconsistentes, amor condicional, presencia impredecible. Su psique concluyó, las personas se van, tengo que asegurarme de que se queden. Si no estoy vigilante, me abandonarán. Desarrollaron personalidad ansiosa demandante, no porque sean apasionados, sino porque el abandono es su terror existencial. El adulto ansioso dice, amo intensamente, soy muy emotivo, pero internamente vive pánico al abandono, necesidad de pruebas constantes, vacío cuando está solo, porque su personalidad es un sistema de alarma contra el abandono. El rebelde, trauma de control excesivo. Finalmente, Rank estudió a quien rechaza toda autoridad, desafía reglas por principio, no tolera que le digan qué hacer, se opone sistemáticamente. El patrón, trauma de control excesivo, padres autoritarios, autonomía anulada, voluntad aplastada. Su psique respondió, nunca más seré controlado, nadie me dirá qué hacer, mi rebeldía es mi libertad. Desarrollaron personalidad rebelde, no porque sean librepensadores naturales, sino porque la obediencia los devuelve a la impotencia infantil. El adulto rebelde dice, soy independiente, pienso por mí mismo, pero internamente siente reacción automática contra cualquier límite, incapacidad de cooperar incluso cuando es beneficioso, soledad por alienar a todos, porque su personalidad es una resistencia perpetua al control pasado. Cómo el trauma se vuelve identidad. La fusión entre trauma y self. Rank descubrió algo perturbador. Cuando el trauma ocurre durante la formación del self, no hay self sin trauma. Si fuiste abandonado a los 3 años, tu self se formó alrededor del abandono. Si fuiste controlado a los 5 años, tu self se formó en respuesta al control. No es que tengas un yo verdadero debajo del trauma, es que el trauma es la estructura sobre la cual se construyó el yo. Esto significa, no puedes sacar el trauma sin que el self colapse, porque el self es trauma organizado. La defensa se vuelve carácter. Rank lo explicó así. Al principio, la defensa es respuesta. El niño criticado se esfuerza por ser perfecto. Es una reacción al ambiente. Pero con el tiempo, la respuesta se automatiza, se vuelve patrón, se vuelve estructura y eventualmente se vuelve carácter. Ya no es, me comporto perfeccionista cuando me critican. Es, soy perfeccionista. La defensa dejó de ser algo que haces, se convirtió en algo que eres. Y Rank sabía, cuando la defensa es identidad, desarmarse se siente como morir. ¿Por qué cambiar es tan difícil? Ahora entiendes por qué es tan difícil cambiar. No es falta de voluntad, no es pereza. Es que cambiar tu personalidad se siente como desmantelar tu sistema de supervivencia. El complaciente que aprende a decir no, siente terror al rechazo, el dolor original. El controlador que suelta el control, siente impotencia, el trauma original. El evitador que se permite intimidad, siente invasión, la herida original. No es resistencia, es retraumatización, porque al cambiar la defensa, quedas expuesto al dolor que la defensa protegía. La identidad como prisión cómoda, Rank lo formuló brutalmente. Prefieres la prisión conocida que la libertad desconocida. Tu personalidad es una prisión. Limita quién puedes ser, restringe cómo puedes actuar, controla qué puedes sentir, pero es familiar, es segura, es predecible y la libertad de ser diferente da más miedo que la prisión, porque en la libertad no hay garantías, no hay estructura conocida, no hay defensa automática, solo hay
vulnerabilidad total. Y eso, para alguien cuya personalidad fue construida para evitar vulnerabilidad, es insoportable. La ilusión de coherencia. Finalmente, Rank señaló, tu mente crea una narrativa coherente de quién eres, para que todo tenga sentido, para que te sientas consistente, para que tu identidad sea estable. Entonces toma tu personalidad defensiva y la convierte en historia de origen. Siempre he sido tímido. No, aprendiste a ser tímido para evitar rechazo. Siempre he sido independiente. No, aprendiste a hacerlo porque la dependencia te lastimó. Así es mi carácter. No, así es tu trauma cristalizado. Pero esa narrativa es reconfortante, porque si siempre has sido así, no tienes que enfrentar que fuiste moldeado, que fuiste herido, que construiste defensa. Puedes simplemente ser tú, sin cuestionar quién es ese tú. El despertar doloroso. Cuando la defensa deja de funcionar, llega un momento en la vida de muchos donde la personalidad defensiva deja de funcionar. El complaciente se agota de anularse. El controlador enfrenta algo incontrolable. El evitador se ahoga en soledad. El ansioso ahuyenta a quien ama. El rebelde se aísla completamente. Y entonces, crisis, no solo crisis situacional, crisis de identidad, porque si tu personalidad no funciona, ¿quién eres? Rank lo llamó defensive collapse. Es cuando la estructura defensiva se derrumba y lo que queda debajo es el trauma original, sin procesar, sin sanar, esperando. El terror de verse sin defensas. Rank describió esto como el momento de verdad más aterrador. Es cuando te ves sin la máscara del complaciente, sin la armadura del controlador, sin la muralla del evitador, sin el sistema de alarma del ansioso, sin la resistencia del rebelde. Y lo que ves es un niño herido, vulnerable, asustado, necesitado. Y ese niño te aterroriza, porque toda tu vida construiste personalidad para no ser ese niño, para no sentir su dolor, para no revivir su trauma, para no experimentar su vulnerabilidad. Y ahora, ahí está, sin escudo, sin defensa, mirándote. La tentación de reconstruir, la tentación inmediata es reconstruir la defensa. Rápido, más fuerte, más sofisticada. Está bien, el complaciente extremo no funciona. Seré complaciente estratégico, misma defensa, mejor disfraz. Pero Rank advirtió, eso no es sanación, es renovación de prisión. Cambias la decoración, pero sigues encerrado. La única salida, atravesar el trauma. Rank fue brutal en esto. No hay salida que no pase por el trauma original. No puedes racionalizarlo, esquivarlo, trascenderlo espiritualmente. Solo puedes sentirlo, sentir el abandono, sentir la impotencia, sentir la invalidación, sentir la invasión, sentir el dolor que tu personalidad fue diseñada para evitar. Y cuando lo sientes, sin huir, sin defenderte, sin construir nueva máscara, algo cambia. No es que el dolor desaparece, es que pierdes el miedo al dolor. Y cuando pierdes el miedo al dolor, ya no necesitas la defensa. Reconstrucción desde la verdad. Solo después de atravesar el trauma, puedes reconstruir. Pero ahora, no desde defensa, desde verdad. Rank lo llamó Authentic Reconstruction. No preguntas, ¿qué personalidad me protege? Preguntas, ¿quién soy sin necesidad de protegerme? Y la respuesta no es fija, no es una personalidad nueva, es fluidez. Es capacidad de ser vulnerable cuando es seguro, ser fuerte cuando es necesario, ser abierto con aliados, ser cerrado con invasores. No es así soy, es así elijo ser en este momento. Y eso es libertad. Vivir más allá de la personalidad defensiva. La personalidad consciente versus la inconsciente. Rank hizo una distinción crucial. Personalidad inconsciente, reacciones automáticas desde trauma. Personalidad consciente, elecciones deliberadas desde verdad. La mayoría vive en personalidad inconsciente. No eligen sus respuestas, son elegidos por su trauma. Pero puedes desarrollar personalidad consciente, donde cada respuesta es elegida, no automática, no defensiva, elegida. Y esa elección es poder reconocer los triggers. Para vivir conscientemente necesitas reconocer que activa tu personalidad defensiva. ¿Qué situaciones te devuelven al complaciente automático, controlador compulsivo, evitador instintivo, ansioso desesperado, rebelde reactivo? Rank enseñaba, mapea tus triggers, no para evitarlos, para reconocerlos cuando aparecen. Y en ese reconocimiento, ganar un segundo de espacio, un segundo donde puedes elegir. ¿Reacciono desde el trauma o respondo desde mi verdad? La práctica de la pausa. Rank desarrolló algo simple pero poderoso, la pausa consciente. Cuando sientes el impulso defensivo, complacer, controlar, evitar, aferrarte, rebelarte, pausa, respira y pregunta, ¿esto viene de mi verdad o de mi trauma?
¿Estoy eligiendo o estoy reaccionando? ¿Qué haría si no tuviera miedo? No siempre puedes elegir diferente, pero la pausa te da la opción. Y la opción es el inicio de la libertad. Integración, no eliminación. Rank fue claro. No eliminas la personalidad defensiva. La integras. Reconoces. Esta parte de mí se desarrolló para protegerme. Fue útil cuando era niño. Ya no la necesito constantemente, pero puedo acceder a ella cuando es apropiado. El complaciente integrado puede decir sí genuinamente. El controlador integrado puede planificar sin obsesión. El evitador integrado puede tener intimidad selectiva. El ansioso integrado puede conectar sin aferrarse. El rebelde integrado puede cuestionar sin oponerse ciegamente. La diferencia. Ahora eliges cuándo usar cada parte. No eres controlado por ninguna. El mensaje final de Rank. Si Rank pudiera hablarte ahora diría, tu personalidad no es tu enemiga, fue tu salvación. Te protegió cuando no podías protegerte. Te permitió sobrevivir cuando estabas vulnerable. Pero ahora ya no eres ese niño indefenso y puedes elegir. Puedes agradecer a tu personalidad defensiva y seguir adelante sin ella como armadura permanente. Puedes reconocer el trauma que te moldeó y decidir que ya no te define. Puedes ver quién construiste para sobrevivir, descubrir quién puedes ser cuando estás seguro. El trauma te moldeó, pero no tiene que mantenerte en esa forma. Puedes remoldearte conscientemente, intencionalmente, desde verdad, no desde miedo. Ese es el trabajo más difícil, pero también el más liberador. La verdad sobre tu personalidad. No eres tu personalidad. Tu personalidad es cómo te defendiste y puedes elegir diferente, conscientemente. Cada día. Fin del guión.